La palabra de Dios dice en esta mañana, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testifica contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Qué tremendo el lenguaje de Santiago. Habla como si fuera un líder sindical, ¿no les parece? Santiago habla como el defensor de los pobres y el humillador de los ricos. Pareciera ser así, pero no es así. Estoy bromeando un poquito, pero me causa admiración ver la manera tan directa en que habla y vaya, no tenía él consideraciones. Lo que tenía que decir, lo decía, sin miedo alguno. ¿De dónde sacó esto Santiago? Recuerden que les he dicho que fue contagiado por su hermano. ¿Y quién fue su hermano? En la carne. Nada menos que el Señor Jesucristo. ¿A quién de nosotros nos hubiera gustado, no nos hubiera gustado tener un hermano así? Bueno, ya les he dicho en otras ocasiones que aunque pasó mucho tiempo para que Santiago se convirtiera, creyera en el Señor Jesús, pasó tiempo, ya fue hasta después que ya pudo creer. Pero aún así, eh, imagínense vivir toda la niñez con un hermano que no había sido contaminado por la herencia del pecado. Porque sabemos que desde que pecaron nuestros primeros padres y pecó Adán, el pecado corrió como pólvora, fue contaminando, quemando a toda la descendencia adámica y llegó hasta el último ser que está naciendo en este momento en el hospital. El pecado llegó menos con el Señor Jesucristo. Él fue preservado de eso. Aunque Él participó de nuestra humanidad a través de la humanidad de María, no hubo participación de parte de José, como la hay para la concepción normal de un niño, un hombre y una mujer. En este caso no, porque quien hizo el milagro tan grande, inexplicable, pues fue el Espíritu Santo. Así que imagínense vivir con un hermano que no tenía pecado. ¿Cuántos consejos debió dar Jesús a sus hermanos? Él fue miembro de una familia numerosa. Se dan los nombres de 4 hermanos, parte de Jesús. Y cuando dice no están todas sus hermanas, ahí en Mateo 13:56, en esa zona de capítulo, dice no están todas sus hermanas con nosotros. Conocemos a sus hermanos. Y no están todas sus hermanas aquí con nosotros. Nosotros los conocemos. Dice todas sus hermanas, bueno, pues yo no pienso en una o en 2 nada más, yo pienso en más de 3.
Entonces, él en medio de todos sus hermanos, hermanas, debió ser el ejemplo. Él debió reprender siempre la injusticia. Y es lo que vemos en toda la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Verdad? Él pide que hagamos justicia. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Dice el profeta, hacer justicia, misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. A Dios le agrada la justicia, a Dios le agrada la misericordia, a Dios no le gustan los abusos. Y bueno, pareciera ser que no hay esperanza aquí para un rico, pero sí la hay, lo vamos a ver aquí. Bueno, no es la primera vez que Santiago este, habla del rico y el pobre. Lo hizo en el capítulo 2 al denunciar la incorrecta actitud de discriminar a los de menos posibilidades y dar preferencia al rico en la congregación, dándosele un lugar de honor. Miren, las personas necesitadas siempre nos van a rodear. A mí me da mucho temor ofender a Dios si se me acerca una persona con vestido andrajoso en la calle, mal vestida, una persona con un aspecto no muy limpio también. Sé que hay casos en que la gente dramatiza y han hecho de el mendigar una fuente de ganancia muy buena. Se han hecho estudios de personas que se dedican, por ejemplo, no están mendigando, a los que limpian parabrisas, no están mendigando. A veces sí, porque pues, si no les permite limpiar tu parabrisa, por lo menos te piden una moneda. Pero una persona que se dedica a esto a diario y no lo deja, pues quiere decir que él es redituable. Y alguien por ahí se puso a investigar y sacó la conclusión que una persona de esto mínimo logra, logra colectar al día mínimo unos 300 pesos diarios, pues, libres de impuestos y de todo, pues es una buena cantidad al mes. Y a veces pues tienen más que el que más trabaja, se esfuerza y no puede lograr eso al día. Apenas una o dos veces el salario mínimo. Pero bueno, de todos modos es de temer a Dios el ofender a alguien por su aspecto físico y que si alguien se nos acerca a la puerta del vehículo y nos pide una ayuda, tengamos cuidado de no pecar, negándole lo que podemos darle. Bueno, en lugar de halagar al rico, Santiago exalta al pobre, pareciera ser así, diciendo que Dios le ha escogido para ser ricos en fe y herederos del reino prometido. Ahora, de nuevo, usa un tono muy duro para hablar del rico, diciendo, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. A ustedes no les va a ir bien en el día del juicio. Ustedes van a pagar con creces lo que han hecho humillando al pobre. También denuncia los abusos del rico para con el pobre. En este pasaje que acabamos de leer, no pagaban el dinero por el trabajo realizado por los pobres. Se quedaban con el sueldo del trabajador, los esclavizaban. Denuncia también el enriquecimiento ilícito y el disfrute de sus riquezas, condenando al justo a muerte sin que pudiera defenderse. Santiago resiste a aquellos que daban preferencia a los ricos en las congregaciones, en las sinagogas, en este caso, ¿verdad? No estamos hablando de templos como los nuestros, ¿verdad? Los cristianos del primer siglo todavía se reunían en las sinagogas, o acondicionaban un lugar en la azotea de una casa grande, ponían una enramada allí o ponían una lona, una sombra,
para protegerse tal vez de la lluvia, del frío, y ahí hacían sus reuniones. Pero bueno, al caso es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos lugares de reunión y esto mismo puede pasar. Y la queja de Santiago es que los ricos siempre oprimían a los pobres y ellos eran los que los arrastraban a los tribunales y les hacían juicio. Ahora, ustedes saben cómo es esto. eh, la aplicación de la ley no es justa en ningún lado. Eh, Se sabe que muchas veces hay autoridades que se venden y, y cuando esto es así, bueno, los que manejan las leyes se dice que pueden doblarla sin quebrarla. Pueden hacer uso de todo tipo de argucia y hacer que el que es infractor quede como inocente. Y el pobre que no puede defenderse, que no tiene medios, que no tiene la capacidad de sobornar a un juez o de defenderse, o por lo menos pagar a un abogado porque no tiene con qué, pues siempre se le hace daño y sale como culpable y paga lo que no rompió, ¿verdad? Lo que no hizo. Entonces esta es la queja de Santiago. ¿Para qué tanto le haces tanta fiesta a esa clase de personas que usan su poder económico para hacer lo que quieren y para humillar al pobre? Bueno, van a venir consecuencias de todo esto, condenando al justo sin poder defenderse. Pareciera ser que Santiago es un defensor de la causa del justo y el pobre, pero deberíamos hacernos la pregunta, posicionarnos en la palabra de Dios y hacernos algunas preguntas. La primera pregunta que yo haría es esta. ¿Será pecado ser rico? Ya por el hecho de ser rico será pecado. ¿Será pecado heredar una buena fortuna? ¿Será pecado gozar de una buena entrada de dinero si te dedicas al comercio, al negocio, o eres exitoso en tu trabajo? Hay personas que Dios les dotó de una inteligencia muy buena, tienen un IQ muy alto. Entonces, en sus trabajos son exitosos y pueden tener grandes ganancias. ¿Es pecado eso? ¿Será pecado? Eh, ¿Qué tal si te dedicas a bienes raíces, a la venta de terrenos y eso, y logras con éxito vender un número de terrenos y ahí vas a ganar un buen porcentaje? ¿Qué tal si eres contador de un nivel alto y te dedicas a arreglar situaciones de tus clientes con el fisco y logras librar grandes cantidades de dinero y logras hacer tu trabajo bien y de ahí tener un buen porcentaje? Hay quienes pueden legalmente cobrar buenas cantidades por esto y cuestión de meses, un año o dos, tener en el banco unas sumas tremendas de dinero. ¿Será pecado eso? ¿Será pecado? Que tengas un negocio, vendas abarrotes o vendas fruta, vendas legumbres, verduras o vendas comida, lo que sea. Y te haces exitoso porque tu producto es gustado, es deseado, lo vendes a buen precio y a la vuelta de un año tienes una buena suma de dinero y a la vuelta de 5 o 10 años es una persona que no tiene que preocuparse para nada del futuro. Como la mujer
virtuosa que se ríe del frío y se ríe del invierno y tiene a sus hijos vestidos con ropas dobles, bien calientitas. Ni su marido siquiera se preocupa por ella. ¿Será pecado eso? Bueno, hay quienes piensan que sí. Tienen la mente muy cerrada, muy cuadrada y llegan a la iglesia y ven a una persona con cierta clase de zapatos y de ropa y se ofenden nada más por eso. Yo he escuchado eso. Nuestra iglesia no es una iglesia de gente rica, la verdad. Este, si algo distingue a la iglesia de Jesucristo son sus pobres. Esa es la marca de la iglesia cristiana, lo que le distingue, que en su mayoría siempre serán gente pobre, siempre habrá gente necesitada y personas que no tendrán la capacidad de generar a veces ni siquiera lo suficiente para sus vidas. Y los demás tenemos que apoyar, ayudarles. Pero se ha comentado, yo he escuchado esta queja en personas. No, yo no voy a ir a la iglesia de Belén porque mira nada más los carros tan elegantes. Nada más llegaba una persona por ahí que tenía un buen vehículo. Dos, cuando mucho, si alguien de clase media se acercaba y pues quería escuchar la palabra de Dios. A veces llega gente importante en la sociedad, nos han visitado, personas distinguidas en sus trabajos, en trabajos importantes en la ciudad, y uno que otro rico que ha llegado, de vez en cuando llegaba uno que otro. Pues ahorita nos quedamos los pobres nada más, entonces estaría más a gusto, ¿no? Pero se quejaban y decían, ay, pues esa iglesia, yo no voy a ir a esa iglesia. ¿Por qué no? No, es que ahí se junta pura gente rica, ¿no? Y voy a ver cómo llegan vestidos nada más para hacer sentir mal a los que no pueden. Yo no voy a ir ahí. No, hermanos, es tiempo de dejarnos esas sangronadas. Perdonen que use esta expresión, pero no hay otra mejor para describir la actitud tan fea, ¿no? Tan corriente que toman. Porque no es así como enseña la palabra de Dios. No está prohibido ser rico. Dios nunca negó el reino de los cielos a las personas por ser acomodadas materialmente, por tener dinero. Ahora tampoco estoy diciendo esto porque estoy deseando que la iglesia se llene de ricos para tener tanto dinero, no, no. La verdad no es así, Dios lo sabe. Pero también hay gente acomodada que sufre en las iglesias. Así como el rico distingue al pobre y lo humilla, lo denigra. Hay iglesias donde los ricos padecen, hermanos, y son hermanos, aman a Cristo, han encontrado la verdad y la han abrazado y viven para el Señor, pero son discriminados en las iglesias porque la mayoría es gente pobre. No se les acercan, no los saludan, no los toman en cuenta. La verdad, hay ricos, suena esto irrisorio, lo que yo estoy diciendo suena un pensamiento irrisorio, pero hay ricos que sufren en las iglesias, o gente de clase media que sufre en las iglesias, todo por tener la bendición de Dios de tener todo lo suficiente en esta vida. Pues qué culpa tienen ellos. Imagínense ustedes que lleguen y me dijeran, pastor, ¿qué crees? Mira, eres heredero de una gran fortuna. No sabíamos, pero pues mira, aquí está, tal persona te dejó todo esto. Y bueno, pues como yo, ¿verdad? Muy a la Santiago, los ricos, aullar, los ricos, no, yo no quiero aullar como rico. Entonces, si malentiendo lo que Santiago está haciendo aquí, voy a decir, ay, no, la verdad yo hice un voto de pobreza, soy pastor y debo estar conforme con tener sustento y abrigo, así que esa herencia no la quiero, llévensela de aquí. Puedes tener la certeza que yo no haría eso. Yo estaría sintiendo una oportunidad para hacer cosas tremendas en el reino de Dios con todo eso. Porque para eso Dios les da a los ricos. Vamos a ver, Pablo así le dice a Timoteo, dile a los ricos que ya dejen de andar con sus fanfarronerías,
Bueno, esta es mi interpretación, no voy a empezar que la Biblia dice así, pero es el sentir, ya dejen de andar con sus fanfarronerías, que se pongan a hacer buenas obras, que mejor sean ricos en buenas obras. Entonces, cuando Dios nos da además, no es para nosotros todo eso, es para compartirlo. Y si hay hermanos que están sufriendo, y cuidado que siempre tendremos hermanos en situaciones difíciles, es para también apoyar, aliviar la necesidad de otros. Pero no, no está prohibiendo la Biblia la entrada al cielo, al reino de los cielos, a los ricos. ¿Está prohibida la entrada? No. El Señor dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Eso sí. Esto lo dijo después de esta situación que se dio con el joven rico que se le acercó y quiso apantallar al Señor con que había hecho todo eso que el Señor le dijo desde su juventud, que había honrado a sus padres, que había hecho esto, que el otro, según la ley. Ah, Señor, desde pequeño he hecho todas estas cosas. ¿Qué más puedo hacer? Ah, pues te falta una cosa. El Señor probó su corazón y le hizo ver cuánto amaba el dinero, nada más. Le hizo ver que tenía un ídolo, que tenía un Dios que competía con el Dios verdadero. Y le demostró que ese Dios que competía con el Dios verdadero era el que ganaba en su corazón al decirle, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y luego vienes. Bueno, de ahí se agarran muchos para decir, ya ven, mire, eso es lo que hay que hacer con la riqueza, ¿verdad? Bueno, pues yo digo que no. Mire usted cuando Saqueo comprendió que había actuado mal, cobrando más impuestos de lo que debía y agarrando dinero para él, decidió mejor dar la mitad de su fortuna a los pobres. Él solito decidió dar la mitad de lo que tenían los pobres porque tal vez más de la mitad se había robado. Eso podía ser un publicano, legalmente podía cobrar lo que él quería y solamente regresar a Roma nada más una parte, lo demás legalmente se lo quedaba. Entonces, la mitad yo daré a los pobres, Señor. Y si lo que he robado a cualquiera que venga y me reclame, se lo devuelvo según la ley, 4 veces más. Ah, el Señor dice, ahora ha llegado la salvación a esta casa, a la vida de ese hombre, llegó la salvación. ¿Saben que un predicador dijo que mientras el, el Evangelio no llegue al corazón, la cartera no se abrirá? Mientras el Evangelio no penetre el corazón del hombre, la cartera no se abrirá, no dará dinero para la obra de Dios. En una ocasión, un varón que estaba por ser bautizado, el pastor le dijo, bueno, pues ya desvístete, prepárate, vístete más adecuadamente para poder entrar al agua. Iba a meterlo al río para bautizarlo. Y el hermano, notó el pastor que el hermano no se quiso cambiar. Dice, hermano, ¿y te vas a meter así? Sí. Y notó que tenía un chipote atrás de la bolsa trasera que abultaba y pues era su cartera. Estaba hinchadita la cartera. Y dice el pastor, hermano, sácate la cartera, vas a mojar la cartera. Pastor, le dice, mi cartera también se bautiza conmigo. Wow. Y así ustedes, hermanos, así. Wow. Con razón decía este siervo que les mencionaba que mientras el Evangelio no llegue al corazón, no llegará a la cartera. ¿Cuántos deben estarme escuchando? Bueno, a lo mejor ni me escuchan, ¿no? Si es usted escuchando ese mano loco. Ya estoy aburrido de escucharle. Bueno, pues si acaso, ¿verdad? Qué pena deberían sentir aquellos que el Evangelio no les ha llegado al corazón. Porque por la obra de Dios no se preocupan nunca. Piensan que si dan
van a enriquecer al pastor y no se dan cuenta que están limitando la obra para poder apoyar más la obra de Dios y extender tener más recursos para extender más el reino de los cielos en nuestra ciudad y en las misiones donde Dios nos ha permitido predicar el Evangelio. Pero sí es cierto que el Señor dijo, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. Y bueno, sé que muchos piensan que está hablando de una aguja de coser, no está hablando de una aguja de coser, está hablando de una puerta que pusieron en la entrada de Jerusalén, que le llamaban la aguja. Era una puerta muy angosta. Antes abusaban los judíos con meter todo tipo de mercancías, con los vendedores tirios y sidonios que llegaban a vender sus productos, pescados, joyas, ropa, calzado. Entonces, incluso los sábados también abrían esas puertas. Entonces, decidieron reducir esto y pusieron una puerta muy angosta que le llamaban la aguja. Hay una réplica, si usted va a Jerusalén, usted puede ver en un muro, haciendo el recorrido que se hace de lo que fue la aflicción del Señor yendo a la cruz. Usted va a llegar a un muro, y es haciendo el recorrido por la parte subterránea de la ciudad. Les van a mostrar una puerta allí, angosta, no tiene más de medio metro de ancha y tal vez 1,80 m de alta, es muy alta. Y pues apenas si puede pasar una persona, pero solamente así, nada más la pura persona podía pasar por allí. Pero pues un camello, ¿cuándo, verdad? Un camello es grande, gordo, pues, nunca pasaría, y mucho menos con equipaje. Y es a eso que el Señor hizo uso de esa metáfora allí. Es más fácil todavía, aunque es imposible, sería más fácil que un camello atraviese una puerta así, tan angosta, que un rico salvarse. Entonces los discípulos le dijeron al Señor, Señor, si esto es así de difícil, entonces pues ¿quién se va a salvar? Pero el Señor les dijo, lo que es imposible para los hombres, sí es posible para Dios. Ese rico, gordo, panzón, ¿verdad?, que tiene todo para comer, puede pasar esa puerta si Dios lo quiere. Dios lo puede hacer pasar, y que Dios ha hecho pasar a muchos ricos que se han salvado, porque han creído en el Señor y sus vidas han sido de gran bendición en el reino de los cielos. A nosotros como iglesia, personas así en su estado de producción, en su estado de estar bien económicamente, miren hermanos, el corazón de la iglesia estará agradecido porque Dios los usa. Y en mi caso yo puedo bendecir a Dios por personas así que en su momento, cuando estaba en situaciones tan difíciles, yo podría darles nombres de hermanos que fueron de gran bendición para mí. Y bueno, sin ser ricos, algunos de ellos lo fueron. Y hay algunos que se preocupan tanto por la obra de Dios, se preocupan tanto por sus siervos, por pastores, para que no sufran escasez, no sufran necesidad. Yo he sido un afortunado, un bendecido de ellos. Dios es maravilloso, hermanos. ¿Qué les puedo yo decir? Podría terminar el devocional solamente hablándoles de esto. Pero no neguemos la entrada al reino de los cielos a aquellos que tienen posibilidades, porque tienen posibilidades. Tendrán todo aquí, pero para entrar al reino de los cielos eso no les sirve, hermanos. Recuerden que el Señor dijo el rico insensato, que dijo, ya tienes tus graneros llenos. Y dijo, esto haré, voy a ampliar mis graneros y los voy a volver a llenar. Los amplió y los volvió a llenar. Y pues una voz del cielo bajó y le dijo, tonto, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has juntado, ¿de quién será? Bueno, pues dice el dicho que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad?
y nos esforzamos tanto en la vida para que luego lo vengan a disfrutar personas que ni siquiera son de nuestra familia y que ni siquiera se esforzaron. Entonces, hermanos, aún así, Dios puede hacer que un rico se salve. Bueno, tenemos ejemplos en la Biblia de esto. Pues claro que sí, sobran los ejemplos, hermanos. No andemos nada más acusando a la gente porque tiene posibilidades. Qué bueno que las tenga. No debemos ser envidiosos. Y si eso le toca a un hermano en la obra, nada de andarnos quejando. Ay, que mira, que cómo es posible que tiene más que nosotros, que tiene más que yo y que yo, por más que me he esforzado, no puedo. Eso es tener amargura en el corazón. Ya deja de andar de amargado, ya. Dale gracias a Dios que estás vivo. Dale gracias a Dios que tienes salud. Dale gracias a Dios que tienes un techo, porque teniendo sustento y abrigo, con eso debemos estar contentos. Pero mira, sí hay casos en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Había profetas que eran ricos y que con eso. Había sacerdotes que eran ricos y que con eso. Eh, Cuando el pueblo de Israel estaba bien delante de Dios, cumplía con sus diezmos y ofrendas. Cuando Moisés pidió materiales para construir el tabernáculo, llegó el momento en que tuvieron que decirle a Moisés, Moisés, ya no caben las cosas en las bodegas, ya no caben, ya el pueblo está trayendo de más. Ojalá que eso sucediera hoy, ¿verdad? El problema es que hay que andar correteando a la gente a veces, ¿verdad? Para que apoyen. Bueno, no es el caso de todos, pero bueno, en nuestras iglesias cristianas hoy día esto sucede. Pero para Moisés tuvo que decirles, hermanos, ¿saben qué? Ya no traigan más. Ahora imagínense cómo estarían los sacerdotes. Algunos dicen, no, es que los sacerdotes eran pobres porque la tierra solamente se repartió a las tribus y a ellos, a la tribu de Leví no le tocó nada. Ellos, dice la palabra de Dios, que su riqueza era el Señor, que su herencia era el Señor y no la tierra. Bueno, eso es cierto. Pero eso no quiere decir que eran pobres, porque tenían sus ciudades que les fueron otorgadas con sus parcelas para que tuvieran allí su ganado, porque a ellos se les diezmaba en especie, tanto en productos como en ganado. Entonces, imagínense, 2 millones, 3 millones de personas diezmando y ofrendando constantemente a lo largo del año. Ahora que un judío daba alrededor del 30-40% de sus ingresos al año para el templo, cada judío era una inmensidad de dinero eso. Entonces los sacerdotes tenían de más. Ahora, cuando el pueblo se volvía profano y se olvidaban de Dios y del templo, pues obvio que los sacerdotes sufrían. En el Nuevo Testamento, pues también tenemos muchos casos, nombres, personas que tenían muchas posibilidades. Eh, Incluso había mujeres ricas que apoyaron el ministerio de Jesús. El capítulo 8 de Lucas habla de esto y da nombres de mujeres que eran esposas de personajes importantes en la política, ¿verdad? Esa era la mujer de Chuza, intendente de Herodes. Imagínense ustedes, esa mujer, pero amaba a Jesús. Y las demás, ¿verdad? Que con sus manos trabajaban surciendo seguramente los vestidos, las túnicas, las ropas del Señor Jesús. Qué privilegio tuvieron esas mujeres. Dice que lo seguían también, estas mujeres lo seguían. Y yo me imagino, ¿verdad? Cocinando algo para el Señor a medio camino o invitándolo a sus casas. Señor, te invitamos a la casa, ven con tus discípulos, yo les voy a hacer de comer. O si eran mujeres de sociedad, poner a sus sirvientes a cocinarle el mejor platillo al Señor y a sus discípulos. Eran mujeres ricas también. Se habla de Pablo llegando a Tesalónica o llegando a algunos lugares donde dice que creyeron mujeres distinguidas, no pocas. Imagínense.
Y estas mujeres apoyaron la causa del Evangelio. No sabemos sus nombres, pero hermanos, sus nombres los tiene el Señor registrados, como tiene registrado el nombre de usted, si Dios le ha dado posibilidades. Dios tiene registrado todas las obras de bondad que usted ha hecho con las iglesias, con la iglesia que usted ha hecho con sus siervos, que usted ha hecho con las misiones, que usted ha hecho para enviar a los misioneros a predicar el Evangelio a tantos lugares. Dios tiene anotado todo y Dios le va a recompensar por eso, porque no está peleado con la riqueza. Mire usted, la mamá de Juan Marcos, no sabemos su nombre, pero esta era mujer de posibilidades, era una mujer rica. Dios hizo que conservara su casa en medio de la persecución. Les voy a decir que tengo mi idea. ¿Por qué? Bueno, porque esta mujer apoyó decididamente el Evangelio. Cuando vino la persecución, muchos cristianos perdieron sus hogares, perdieron sus casas. Menos, menos la mamá de Juan Marcos. ¿Saben por qué? Porque en su casa se reunía la iglesia. Mira, cuando tú haces las cosas para el Señor, y yo tengo hermanos, conozco hermanos que no son ricos, tienen suficiente, han tenido suficiente. Y mira que en medio de tanta extorsión que ha habido, en medio de tanta secuestro y cuanta cosa en la sociedad, mira, el Señor los ha guardado. Pero yo los he visto que han sido fieles, participando para el Señor. No les duele el codo, como se dice coloquialmente. No les duele el codo para dar, para apoyar en la obra de Dios. ¿Y qué tal el hermano Bernabé? Pues era dueño de varios terrenos, porque por lo menos uno lo vendió, y varios, no solamente él, hay otros, se menciona Bernabé, pero hubo otros hermanos que vendieron, dice que vendían sus propiedades y el dinero lo ponían a los pies de los apóstoles para que vieran suplir la necesidad de los pobres de la iglesia en Jerusalén. Bueno, pues el hermano Bernabé también tenía lo suyo, una familia acomodada. ¿Qué les parece la hermana Lidia, vendedora de púrpura? Ropa de púrpura. Bueno, pues no cualquiera podía tener un negocio así, a no ser que tuviera sus buenas posibilidades. ¿Qué les parece una mujer exitosa en el negocio, en el comercio? A Dios eso no le importó. Y dice la palabra de Dios, dice el doctor Lucas en el libro de los Hechos, que cuando Pablo hablaba el evangelio a las mujeres allí junto al río, en esa reunión de oración junto al río, dice que pues las demás mujeres no hacían caso, pero que Dios abrió el corazón de Lidia, de esa mujer, para que estuviera atenta al evangelio. Probablemente las demás mujeres eran pobres y la única que tenía abierto el corazón para oír el evangelio era una mujer rica. Es probable que era rica, no necesariamente que crean esto que era rica, pero de que tenía sus posibilidades, y porque la ropa que ella vendía solamente la vestía la realeza. Así se los digo. La gente distinguida de la sociedad, la gente que tenía más de lo necesario, que era rica y que ocupaban los puestos más altos en el gobierno, eran los únicos que podían comprar esta clase de ropa. Bueno, José de Arimatea, este hombre que se tomó el cuidado de encargarse del cuerpo del Señor, juntamente con el apoyo de Nicodemo, ¿verdad? Que ya había creído en el Señor, un miembro del Sanedrín, imagínense, Nicodemo, el que había ido a ver a Jesús de noche. Estoy seguro que aquí su corazón ya había cambiado al 100% y su actitud era la correcta. Y miren, José de Arimatea era un hombre rico y se ocupó del cuerpo del Señor, ¿verdad? Para ponerlo en una tumba nueva allí y cuidar de ese cuerpo ahí el tiempo que era necesario hasta que Él resucitara. Qué cosa tan tremenda. Ven como también los ricos tienen su parte en el reino de los cielos. Mateo el publicano, Zaqueo,
también cobrador de impuestos, pues eran personas acaudaladas. ¿Y qué les parece al centurión romano? Estos hombres eran ricos. Estos gozaban de un sueldo tremendo, no era como acá los pobres soldados mexicanos, ¿verdad? Hay que orar por ellos, pobres policías. Ay, qué sueldos tan raquíticos les da el gobierno, hermanos. Con razón andan también haciendo lo suyo, ¿verdad? Bueno, pues lograríamos tener una impartición de justicia mucho mejor y una aplicación mejor de la misma, me imagino yo, si los gobiernos fueran más justos en tratar con consideración a aquellos que están para vigilar el orden. Bueno, pues ya tenemos los ejemplos, entonces espero que estos ejemplos que les doy les ayude a entender esto. Pero en realidad, ¿cuál es el problema con el rico? Ahora vamos a ver el aspecto negativo de esto. ¿Cuál es el problema con el rico? Bueno, pues ya lo dijo Santiago. Él tiene que hablar y está molesto por ver la actitud de ellos, es la actitud incorrecta de ellos y les dice, pues pónganse a aullar, ya pónganse a llorar y pónganse a aullar por lo que les va a venir. Ya viene el día del juicio, ¿eh? No crean que se va a tardar. Ya pueden ver sus riquezas que ya están podridas y sus ropas están comidas por la polilla. El oro y la plata ya están enmohecidos y su moho testificará contra ustedes y va a devorar todas sus carnes como fuego. Y, qué tremendo, está molesto Santiago. Esto es lo que les va a venir y el juicio que van a tener. Bueno, el problema con el rico ahora es, ¿cuándo va a tener problemas con Dios? Bueno, cuando suceden estas cosas. Cuando éste se vale de su posición para oprimir al pobre. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado y vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Ese es el problema. Cuando el rico se vale de su posición, de su capacidad económica para afligir al pobre. De otra manera, no hay problema con Dios. ¿Sabe qué dice Proverbios 10:22? Dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. O sea, no puedes darle otra interpretación a este pasaje, ser tan espiritual como para espiritualizar tanto el pasaje y decidir que está hablando de otro tipo de bendición. Está hablando aquí de riqueza material. Jehová, la bendición de Dios, la bendición de Jehová. Si Dios no permite, no pasa nada. ¿Sabes tú por qué Job era rico? Me faltó mencionar a Job, ¿verdad? Tal vez algunos me ganaron y pensaron en Job cuando estaba hablando de ricos en el Antiguo Testamento. Job no era rico, era riquísimo. Era el hombre más rico en el Oriente, tenía más que cualquiera. Sin embargo, era un hombre que amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, esta bendición de Dios, el que lo hizo así. Además, nos dice la Escritura que Dios hace al rico y al pobre. Eso dice la palabra. Dios es el que hace al rico y al pobre. Y además, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 6:17, la segunda parte del texto, que Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. No puedes decir, ay, no, es que es pecado comerse un buen platillo, es que es pecado ir a tal lugar, porque no, a esos restaurantes ni te metas. No. Ahí solamente va gente pecaminosa y rica. No, mi querido hermano. Debes tener mucho cuidado con pensar así. Porque si Dios le da al hermano la bendición de tener suficiente para irse a los balcones o comerse una buena emparrillada,
o irse a los 30 y comerse un bistec a la rea así de 1 pulgada de grueso. Bueno, si Dios le da el dinero, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu queja? Que tú no puedes hacerlo, si Dios se lo da a algunos, ¿no? Bueno, de hecho, pues a mí me encantaría ir, ¿verdad? Pero voy a ir cuando me inviten. Los platillos son muy caros, pero bueno, si Dios diera la posibilidad, ¿qué habría de pecado en ello? Bueno, el problema es el abuso y la arrogancia, así lo vamos a definir. Es el abuso y la arrogancia. Ya se nos acabó el tiempo hablando del rico, es un tema tan rico, ¿verdad? Pero bueno, ese es el problema, el abuso y la arrogancia, andarse sintiendo grande por tener más que otro y humillar a los demás, aprovecharse. ¿Podría encontrarse este espíritu de arrogancia del rico en la iglesia hoy día? Pues por supuesto que sí. No debería, pero sucede también. Hay hermanitos que tienen posibilidades que son muy embusteros y son muy presumidos y les gusta lastimar a los pobres también, humillarlos. Bueno, esto pasó en Corinto y no agradó al Señor y le quitó la vida a varios miembros de la iglesia allá en Corinto. Recuerden ustedes que los ricos se reunían cuando iban a tomar la cena del Señor. Antes había una comida completa y luego pues ya tomaban la Santa Cena, pero los ricos los de la élite de la iglesia allá en Corinto, pues preferían reunirse antes, se comían sus alimentos y se bebían el vino ellos solos. Incluso cuando ya iban a tomar la Santa Cena estaban mareados, estaban tomados. Y Dios terminó enfermando a algunos de por vida y a otros les quitó la vida de plano. A Dios esto le molesta. Este tipo de pecado puede causar una reacción inmediata en Dios, como lo hizo con Herodes. Entonces, cuidado con eso. Hay iglesias cristianas con el problema del elitismo, donde el hermano rico no se mezcla con el pobre, y en donde hay pobres que también no admiten mezclarse con el rico. Ese es el problema. ¿Qué advertencias hay para el rico? Bueno, un día descubrirán que nunca tuvieron nada, ni fueron dueños de nada, porque cuando se mueran, como dijo Job, nada se van a llevar. Segundo, sus riquezas se pudrirán y sus ropas serán comidas de polillas. Muy parecido a lo que dice el Señor Jesús en el Sermón del Monte, después todo era hermano de Santiago, ¿verdad? Haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Tercero, las cosas que hoy disfruta el rico son una simple ilusión. Y si las disfrutan, es un cielo muy pobre que disfrutan hoy. Tú entras al club campestre y ves cada residencia y te quedas así como embobado y dices, ay, qué bonita casa, ay, qué bonito acabado, ay, qué bonito diseño arquitectónico, ay, qué bonitas calles, ay, qué bonito campo de golf. Bueno, a mí el campo de golf lo que menos me interesa porque no me gusta el golf. Tú me metes a un campo de golf, vas a hacerlo a fuerzas. Y me voy a dar una aburrida. Vas a decir, ay, qué hermanito tan tonto. Bueno, es que no me interesa, ¿qué culpa tengo yo? No me interesa. Pero ven el campo y dicen, ay, parece que están entrando al tercer cielo. Qué carros tan elegantes, tan caros, tan bonitos. ¿Y saben qué? Son latas bien pintadas nada más. Son casas bien diseñadas y bien pintadas. Pero si eso es todo lo que va a tener el rico que vive allí, pues qué rico tan pobre y qué pobre tan rico. Materialmente lo es, pero ¿qué tanto tendrá para aquel día que Dios le llame a cuenta? A cuentas no tendrá nada. Y va a despertar a su vil realidad, que nunca fue dueño de nada. Y lo que haya dejado aquí en la tierra, lo más seguro es que los hijos lo van a malbaratar. O alguien se va a apoderar de sus riquezas. Bueno, en cuarto
lugar, Dios está preparando como un guerrero armado para venir en su contra. Me gusta la versión inglesa del rey Jaime que dice que se está preparando, dice que ya ha entrado, esa queja ha entrado a los oídos del Señor Dios de Sabaoth. Aparece aquí con uno de los nombres de Dios. Y este es el nombre de Dios de los ejércitos. Este va a venir y les va a dar con todo. Dios está viendo todas las injusticias y muy pronto va a venir y se va a desquitar de ellos. Además, al engordar el rico, lo ha hecho para el día de matanza. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Decía Carlos Spurgeon en uno de sus devocionales, dice, pues, ¿de qué tanto hay que alegrarse cuando vemos que estas personas están engordándose, comiéndose la bendición de Dios, pero están engordándose como se está engordando un animal para el día del sacrificio, para el día de la matanza? Bueno, pues ya muchos están muy gorditos y están usando las cosas solamente para sí mismos. Deben tener cuidado, porque lo que Dios nos da es para bendecir su obra. Así que, ¿qué debe hacer el hermano rico? Pablo recomienda varias cosas a Timoteo en el capítulo 6 que les mencioné, de primera de Timoteo 6, 17 al 19. En primer lugar, que no sean soberbios, que no sean altivos. Segundo lugar, que no confíen en sus riquezas, porque estas Dios las puede quitar en cualquier momento. En tercer lugar, que sean ricos en buenas obras. En cuarto lugar, que sean generosos y dadivosos. En quinto lugar, que ahorren para la vida eterna. Y en sexto lugar, que echen mano de la vida eterna. Bueno, pues aquí está, hermanos, la palabra de Dios. Espero que les haya bendecido la palabra el día de hoy. Que tengamos una opinión más bíblica, más correcta con respecto a personas que tienen más posibilidades que nosotros. Estemos felices y contentos con lo que Dios nos da. Que así sea la palabra, teniendo sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero si Dios decide darte más, pues tampoco te pongas sangrón y digas, ay, no, yo soy ser pobre toda mi vida. Sé equilibrado, sé bíblico en tu manera de pensar. Y si Dios nos da de más, bendigamos la obra del Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Mañana, el segundo